un saludo a todos. La filosofía del noviembre azul, como se conoce por aquí, engloba a medidas para mejorar la salud integral masculina. Eso incluye el cáncer de próstata y el cáncer de testículo, además de la salud mental, o sea que es un concepto muy general. En nuestro país se enfoca más a lo que es el cáncer de próstata porque es realmente un problema para nosotros. Nosotros realmente no tenemos estadísticas oficiales del número real de cáncer de próstata en el país. Sí manejamos unos números que se basan en cálculos de otros países de la región, pero como tal no tenemos una información actualizada. El ministerio está realizando labores para tener ese dato y poder abordar mejor este problema para nosotros. Y digo que es un problema porque de la mayoría de los diagnósticos recientes de cáncer de próstata, más de la mitad van a ser en estadios avanzados de la enfermedad, con metástasis, en donde el tratamiento curativo es prácticamente imposible y solo nos dedicamos a paliar los síntomas de la enfermedad. Y eso se debe a muchos factores, a muchas cuestiones, no es solo una causa. Y el problema principal que vemos es que culturalmente al hombre aquí en Paraguay le cuesta acudir a la consulta en general y más todavía al urólogo. Y eso podría explicar por qué tenemos esas cifras malas, hay que decirlo, hay que decir la verdad. También tenemos que reconocer que hay una falta de acceso de todos los hombres al sistema sanitario para poder realizarse los chequeos y detectar esto a tiempo. Reconocemos y realmente admiramos las medidas que está haciendo el ministerio y bueno, y el Estado en general, y tenemos que decir que hay disponibles 2 días por ley, 2 días para que al año para que el hombre pueda realizarse sus chequeos. Y bueno, en síntesis, el concepto es general, es esto. Yo creo que en los países de nuestro entorno, hablamos de nuestra realidad de Sudamérica, sí, sí, hay coincidencia en los números. En los países del primer mundo, no. Hay una conciencia propia del hombre que tiene que hacerse ver de estos problemas porque a la mayoría de los hombres tarde o temprano le puede tocar. Cuando hablamos de chequeo nos referimos a personas que no tienen síntomas y eso está establecido que a partir de los 45 años se debe iniciar los controles preventivos para el cáncer de próstata. Si una persona, un paciente, tiene familiares de primer grado como tío, hermano, abuelo o padre, en ese caso tiene que empezar a partir de los 40 años y el chequeo es muy simple. En ese sentido quiero ser claro para todos los que nos ven y nos escuchan que antiguamente sí es verdad que se realizaba el tacto rectal y no había otras medidas para tener nosotros una aproximación de lo que estaba pasando. Establecemos el riesgo real que puede llegar a tener un paciente y si esos parámetros están alterados, en ese caso disponemos de un estudio que se llama la resonancia magnética de la próstata para poder observar con mayor detalle si hay una zona sospechosa del cáncer de próstata. Y en ese caso, cuando se cumplen todas esas premisas, es que solicitamos al paciente que nos dejen realizar el tacto rectal porque es una exploración muy valiosa que a nosotros nos va a permitir complementar todo eso y así poder definir realmente si en ese paciente tenemos que hacer algo. En conclusión, no. Después del saludo ya viene el tacto rectal. No, de hecho, solamente realizamos cuando hay una sospecha real de cáncer de próstata. Si no, no se realiza en absoluto. Cambiar realmente
la realidad que tenemos ahora va a requerir de un trabajo de todos. No va solo a depender de que el paciente vaya, porque si el paciente va, contarle la verdad al paciente que el cáncer de próstata puede matarle y que el hecho que no tenga síntomas le puede generar una falsa sensación de seguridad, porque el cáncer al principio no da síntomas. Hay que contarle la verdad. El segundo punto tenemos que tener nosotros nuestros datos. Tenemos que saber cuántas personas mueren por cáncer de próstata para ajustar y tomar medidas de eso. Y el otro punto muy importante es necesitamos de la prensa, de los medios de comunicación para poder llegar a todos y que sepan la verdad para que a partir de ahí cada uno pueda actuar a conciencia y con convencimiento para cambiar el destino de algo que si bien puede ser potencialmente mortal, si se detecta a tiempo, es totalmente curable. Para la prevención como tal, el mejor método es acudir a la consulta. No hay otra forma de prevenir, porque no hay una relación causa-efecto para el cáncer de próstata como sí puede pasar con el cáncer de pulmón o el cáncer de vejiga, que está bien establecido que el tabaco, la gente que fuma va a tener mayor posibilidad, mayor proporción de desarrollar un cáncer de vejiga o un cáncer de pulmón. En la próstata no tenemos eso. Sí podemos hacer una recomendación general que está muy bien estudiado y demostrado, que llevar una vida saludable con un peso ajustado a lo que uno es, no pasarse de peso, realizando ejercicios y con una dieta equilibrada, comiendo carnes, verduras, leche, etcétera. Todas esas medidas van a disminuir la posibilidad de que uno vaya a desarrollar cáncer, pero como una medida específica para evitar no existe. Diríamos que la mejor medida es acudir a la consulta. Por datos, por cálculos basados en los datos de los países vecinos, se estima que en Paraguay aproximadamente 600 personas están muriendo al año debido a cáncer de próstata. Pero esa cifra puede no ser la real porque no es un número que sale del ministerio, que no es un número que se basa en los datos que son recogidos en los hospitales. Entonces es una aproximación y posiblemente nos estemos quedando corto con esa cifra porque no podemos decir el número real. Sí, en cuanto a tratamiento tenemos que tener en cuenta dos situaciones. Una es la situación que lastimosamente es la mayoría, más de la mitad, es el paciente que presenta síntomas, no se hizo su chequeo, nunca fue al urólogo, al médico de familia o al clínico para hacerse un chequeo de ese aspecto del cáncer de próstata y va a la consulta por un dolor, porque no tiene fuerza, por malestar general, y en ese aspecto, en ese sentido, se le diagnostica de un cáncer de próstata. En esa situación, los tratamientos, como había comentado, van a dedicarse solo a paliar los síntomas de la enfermedad. No hay posibilidades de cura. Sí disponemos de nuevos fármacos, a buena calidad de vida, el tiempo de existencia de estos pacientes, pero estos tratamientos son muy costosos y al no tener datos reales propios, pasa lo que solemos ver, que se acaba el stock de estos fármacos y hay gente que no tiene, no puede tener acceso a esos fármacos porque se terminó, y eso se debe en parte a que no tenemos un número real para poder hacer una estimación de las compras que el ministerio debe hacer, o el IPS
o cualquier institución para este tipo de pacientes. Entonces, eso sería una situación que es la más poco agradecida porque tenemos realmente pocas opciones o casi nulas de curar al paciente. Totalmente distinta es la situación en la que un paciente realiza sus controles, realiza sus chequeos y en ese contexto pues, se puede diagnosticar el cáncer de próstata que solamente está localizado en la próstata. Ahí hay muchas posibilidades de curación. Puede recibir tratamiento con radioterapia o cirugía. Tenemos que comentar que nosotros los urólogos realizamos la cirugía con intención curativa del cáncer de próstata, que es sacar básicamente toda la próstata como órgano, y en ese sentido hemos avanzado en esto. A día de hoy tenemos métodos muy modernos que van a permitir que el paciente sufra menos en ese tratamiento y pueda recuperarse más rápidamente, reincorporarse a sus actividades de la vida diaria, al trabajo, y con muy pocas secuelas. Esa sería la otra situación que es la deseable y que es en donde queremos estar con la mayoría de los pacientes. Lastimosamente estamos en la otra situación. Podría decir, si un paciente tiene enfermedad metastásica, los tratamientos son aproximadamente 40 millones, entre 30 y 40 millones al mes. En cambio, la cirugía, que si llegamos antes, el tratamiento por cirugía podría ser de entre 30 y 40 millones una sola vez. O sea que la diferencia es enorme y el interés del Estado y a través del ministerio y es mejor diagnosticarse y tratarse a tiempo. Se sufre menos, los familiares sufren menos, y con un simple gesto de ir a la consulta se puede resolver esto, se puede diagnosticar. Sí, claro, sí, si hablamos de la cirugía, algunos pacientes van a necesitar otros tratamientos para ayudar a la cirugía o a lo largo del tiempo, sí, sí, en números, sumando y restando es más económico, es más coste efectivo siempre diagnosticar todo esto a tiempo. Sí, sí, correcto, claro. La familia, eh, así también como el paciente acaba padeciendo todas las secuelas y to- todo lo malo que conlleva el devenir de un paciente con un cáncer de próstata metastásico. Hay que tener en cuenta que ese paciente va a requerir mucho cuidado, ir al hospital cada cierto tiempo para realizar estudios, consultas, o sea, va a necesitar mucho acompañamiento familiar. En la otra situación, cuando se diagnostica en fases no avanzadas, eh, sí, también se necesita el acompañamiento familiar, pero obviamente es menor. Yo les aconsejo a las parejas de los hombres eh, que lleven a sus familiares, también las hijas, de la oreja, porque el hombre es muy típico que solamente quiere ir al médico cuando se rompe algo, cuando se corta algo o cuando le pasa algo que no pueda soportar. Hay que ir antes y en ese sentido es muy importante el papel de la familia y la pareja que impulsan a los pacientes a ir a la consulta a ver todos estos temas.